Vamos a ver, tenemos una presentación, vamos a ir revisándola y a la par que vamos revisando vamos a ir mirando algunas otras cositas. El curso es Estimación de la incertidumbre de la medición en laboratorios de ensayo. Es un tema que ha venido desarrollándose poco a poco en los últimos años y cada vez se tiene un poquito más de información de cómo debemos de trabajarla. Inicialmente, muchos laboratorios entendieron que esto era un problema netamente asociado a laboratorios de calibración, pero después en el tiempo se quedó claro en de que no solamente era un problema de los laboratorios de calibración, sino también es un tema que debe tratarlo a los laboratorios de ensayo. Bien. Vamos a ver algunos conceptos y definiciones previamente antes de entrar al tema, que están asociados, lógicamente, a la determinación de la incertidumbre, pero que es bueno revisarlo para estar acorde. Algunos de ellos ya los adelantamos en el curso de validación de métodos, pero nunca está de más volver a repetirlos, así que asumamos que no los hemos escuchado. Fue incluso parte de un agregado que hice en el otro curso porque sentía que faltaba algo de sustento a lo que estábamos avanzando. Bien, vamos a ver. Resultado de medida. De acuerdo al vocabulario internacional de metrología, ¿sí? BIM 2.9. Resultado de medida es un conjunto de valores de una magnitud atribuidos a un mensurando acompañados de cualquier otra información relevante y disponible. Bien, eso es algo que tenemos que interpretarlo siempre bien, con toda la definición completa. Primero nos separamos de la mente el criterio de que la indicación es aquello que veo en una pantalla digital o aquello que puedo inferir a partir de observar simplemente la posición de una aguja indicadora frente a una marca en una escala graduada, ¿no? O sea analógico o digital el instrumento, así sea una medida materializada, el resultado a medida que nos esté dando, la valoración que nos esté dando, ¿no? Es en principio un conjunto de valores que es cierto, el conjunto puede tener 0 elementos, puede tener un elemento o puede tener muchos elementos, ¿no? Nos quedamos con la expresión de que un conjunto de valores puede tener muchos elementos, y esos elementos, es decir, muchos valores, pueden ser atribuidos a una magnitud, ¿no? Una magnitud que, siendo característica de algo, se le entiende como mensurando. Y a eso hay que acompañarlo de otras informaciones relevantes y disponibles. Toda aquella información que pueda darnos una mejor percepción de lo que estamos observando. Bien. Ese resultado de medida, o lo que esperamos encontrar al expresar un resultado de medida, es algo simple. Necesitamos que esto tenga alguna exactitud. Ya vimos en el curso anterior, y acá lo volvemos a repetir, exactitud de medida, proximidad entre un valor medido y un valor verdadero del mensurando. Recordemos y tratemos siempre de uniformizar en el tema de usar los términos. La exactitud no es una magnitud y no se expresa numéricamente. En otras palabras, exactitud de medida es, digámoslo así, una expresión cualitativa. La exactitud de medida lo que incluye son dos conceptos que sí podrían definirse numéricamente. ¿Bien? Veracidad de medida y precisión de medida. Veracidad de medida, proximidad entre la media de un número infinito de valores medidos repetidos y un valor de referencia. Si bien, claro, la expresión es bastante teórica, porque hablar de número infinito de valores medidos, eso nadie
lo va a poder demostrar, ¿no? Pero sí es la media que representa ese gran número de valores medidos, ¿sí? Y claro, esa mejor representación, entendiendo como media, lo asociamos al valor de referencia y vamos a encontrar algún sesgo, una desviación, ¿no? Entonces, esa es una forma de expresión de la cercanía que tiene ese valor que nosotros medimos con respecto al valor de referencia. Lo ideal sería que esa media coincida perfectamente con el valor de referencia. Podría ser, como también puede ser que no. Eso está dentro de la teoría de la probabilidad, ¿no? Y el otro elemento que debemos de tomar en cuenta es la precisión, ¿no? Proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto o de objetos similares bajo condiciones especificadas. Es decir, la habilidad que tiene algo para repetir. Recuerden siempre esto, no existe ninguna magnitud ni nada asociado al proceso de medición de cualquier magnitud que sea perfectamente estable y uniforme. Todo lo que interviene, participa en la determinación del valor de una magnitud, siempre está en proceso de cambio. Y al estar siempre en proceso de cambio, entonces es lógico que nosotros podamos ver siempre variabilidad. Si no vemos variabilidad es porque a nuestro sistema de medida le falta algo. Capacidad de determinación, no tiene la sensibilidad suficiente, en fin, podríamos hablar de ahí varios elementos. Si graficamos el resultado de una medición, lo que tenemos es pues la interacción de una serie de componentes de medición, personal, instalaciones, condiciones ambientales, métodos de medición, equipos y reactivos, patrones de referencia, forma de definir el muestreo, manejo de la asociación que hacemos de la muestra con respecto al lote, manejo de la muestra entre que es observada, obtenida, recibida y finalmente procesada, ¿no? Hasta qué punto se mantiene uniforme, estable, invariable esa característica que nosotros queremos medir y que la queremos expresar como una magnitud. ¿Bien? Todos estos elementos han participado, siempre van a participar. Una de las cosas que dicen es, no, es que cuando yo hago mediciones automáticas, las personas ya no intervienen directamente. Bueno, no directamente, pero sí indirectamente. En algún momento definieron, actuaron, programaron, definieron las condiciones de operación de todo el resto del sistema de medición, por lo tanto, quizás no es cada vez que se hace una medición, pero sí participaron las personas en algún momento. Por lo tanto, todos estos elementos siempre, de alguna manera, van a tener algún efecto. Ese efecto se va a observar en principio como una indicación y siempre acordarnos que esas indicaciones tienen errores de medición. Los errores de medición se asocian a tres posibilidades. La primera, valores atípicos, valores que no se comportan de una manera esperada, básicamente por falla de alguno de estos componentes de la medición. Alguno de ellos falló o introdujo alguna falla, alguna alteración, distracción de las personas, una mesa que no está correctamente nivelada, condiciones ambientales inestables o muy variables, con carentes de elementos de control que permitan mantenerlas estables, método de medición no bien definido, procedimiento de medición más aún no definido, equipos y reactivos que no operan de la manera esperada, patrones de referencia que no están adecuadamente caracterizados, que no tienen una trazabilidad definida, o que en algún momento se contaminaron. Cualquiera de estas
de estos elementos puede producir un valor atípico. Lo que hay que tener son mecanismos básicamente ligados al aseguramiento de calidad de resultados, que nos permitirán identificar si es que hay valores atípicos y en esos casos simplemente se procede a descartar la indicación. Esa indicación no es válida y hay que volver a hacer el proceso. ¿Sí? Volver a hacer el proceso de medición para obtener nuevamente otras indicaciones. Entonces el valor atípico es algo que se debe de tratar de identificar siempre y se debe de descartar. La otra posibilidad es que tengamos errores sistemáticos. Si los podemos hacer conocidos, los aplicaremos como corrección y tendremos un valor medido, algo mucho más confiable. ¿Sí? Pero hay parte de ese error sistemático que es desconocido, que no lo podemos identificar. Eso se va a asociar con los errores aleatorios. ¿Sí? Ese error aleatorio se puede caracterizar y una vez caracterizado se va a definir como incertidumbre de medición. Va a asociar el error sistemático desconocido, que de repente eran tan pequeñitos que no podríamos identificarlos directamente, y se va a asociar a aquellos que sí son realmente errores aleatorios. Forman esto que conocemos como incertidumbre de medida. ¿Sí? No nos olvidemos que siempre hay que asociarle información relevante y disponible, como por ejemplo las condiciones ambientales, la persona que hizo la medición, el lugar donde se hicieron las mediciones, qué patrones se utilizaron cuando se hizo esa medición, toda esa data, esa información debería estar siempre, si no asociada directamente al resultado de medición, debería de estar identificable, fácil de ubicar dentro del laboratorio, para que en caso alguien dude del valor que estamos expresando, nosotros podamos completar con toda la información que respalda ese valor medido. ¿Bien? Si yo tengo toda esa información, entonces ahí recién puedo hablar de un resultado de medición. El resultado de la medición es el valor medido, asociándole una incertidumbre, una asociación algebraica. Por ahora, estamos comenzando el curso, por ahora diremos que es uniforme, tanto en forma ascendente como descendente alrededor del valor medido, entonces nos asocia a un comportamiento siempre igual, tanto en forma como valores por encima del valor medido como valores por debajo del valor medido, y asociados a unas condiciones identificables. Bien. Como definición, ¿qué es esto que definimos como incertidumbre de medida o que queremos conocer como incertidumbre de medida? De acuerdo a la última versión del Vocabulario Internacional de Metrología, es un parámetro no negativo, ¿sí? Recuerden, eso es una asociación algebraica, que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, una magnitud definida como característica de algo, a partir de la información que se utiliza, es decir, hasta donde lo conozco. Una incertidumbre de ese valor de salida, de eso que estoy sometiendo a medición, y está conformado por varias componentes. 1, 2, 3, 5, como aparece en este ejemplo, 15, 10, 20 elementos, no lo sé, hasta donde lo hayamos podido definir. ¿Sí? Nos vamos a tomar un poquito de tiempo, pero vamos a leer con detalle las aclaraciones puntuales que nos da el vocabulario con respecto a esta definición. Vamos a ver, en primer lugar, la incertidumbre de medida incluye componentes procedentes de efectos sistemáticos, tales como componentes asociados a correcciones y a valores asignados a patrones, así como la incertidumbre debida a la definición. Algunas veces no se corrige los efectos sistemáticos estimados y en su lugar se trata como componentes de incertidumbre. Muy bien, pues claro, yo tengo acá una fórmula matemática. No nos hagamos mucho problema con la misma, pero ¿qué cosa nos dice allá? Potencia en mediciones eléctricas es igual a tensión elevado al cuadrado sobre resistencia. ¿Bien? Listo.
Es una fórmula, una ley de Ohm mejorada. Potencia es igual a tensión elevado al cuadrado sobre resistencia. Pero vamos a ver. Esta tensión yo la medí con un instrumento que está calibrado y entonces tengo una corrección por calibración y tengo también una variabilidad, un diferencial producto de la medición de esa tensión. Y la resistencia también tendría una corrección por calibración. Bueno, pues ahí tenemos varios elementos. No se trata en este momento de analizar a detalle esta información, pero lo que muchas veces ocurre es que yo no conozco cuál es este dato de corrección por calibración, tanto en la medición de tensión como en la medición de resistencia, para este caso, ¿no? Entonces, como no los tomamos en cuenta, van a pasar a formar parte de la incertidumbre. En la medida en que nosotros lo apliquemos como correcciones, dejarán de ser componentes, partes de la incertidumbre. Entonces lo primero que nos dice es, si nosotros tuviéramos todos los instrumentos de medición calibrados y además de eso conociéramos todos los efectos sistemáticos de cada una de las componentes que tenemos que participan en la medición, a ver, dígame, ¿cuántos analistas tienen ustedes en su laboratorio? ¿2, 3, 4 analistas? Yo les aseguro que si hacemos un estudio de validación, por ejemplo, aplicando algunas de las herramientas que vimos en el curso anterior, cada una de esas personas puede demostrar tener un sesgo particular. Debido a las diferentes componentes o diferentes etapas que tiene el procedimiento de medición, que no están uniformemente entendidas por todas las personas. Y entonces cada persona va a tener su propio sesgo. En un laboratorio, lo ideal sería que conociéramos el sesgo particular de cada persona. Y cada vez que emiten un resultado, hacemos la corrección de ese sesgo, error sistemático, que aporta cada persona. Como no lo conocemos, como no nos hemos dado a veces el trabajo de aplicarlo como corrección, entonces esa aportante sistemática de cada una de las personas pasa a formar parte de la incertidumbre y se asocia como el comportamiento, la variabilidad del laboratorio. No estamos personalizando los resultados en función a cada uno de los analistas, simplemente hablamos del resultado del laboratorio y por lo tanto cada una de las personas que trabajan en el laboratorio podrían estar introduciendo un error sistemático. Como no se corrige, se transforma en aleatorio y ya no asociamos el resultado a la persona, solamente asociamos el resultado al laboratorio. El laboratorio de planta, en el turno de la noche, entregó un resultado X. Bien, eso tiene una incertidumbre, independientemente de el analista que esté trabajando. Porque asumimos, o podríamos asumir ahí, que cualquiera de los analistas podría estar de turno. Y en ese caso, pues, no se corrige un error sistemático, sino se comporta o se asume como un error aleatorio. No está de más decir que un trabajo de mejora continua en un laboratorio podría llegar a diferenciar ese error sistemático y cada vez que una persona reporta en función a la identificación de qué persona es la que está reportando un resultado, el sistema podría corregir la aportante sistemática típica que tiene esa persona. Pero es muy difícil que lo haga. Tiene que ver con varios factores que son difíciles de ir definiendo en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, ese factor, como muchos otros que podrían darse, muestreo, condiciones ambientales. Yo no he encontrado un laboratorio que haga una corrección de efecto sistemático, por ejemplo, entre el reporte de resultados del turno de la noche con respecto al reporte de resultados del turno de la mañana. Y definitivamente, si hablamos de un laboratorio que trabaja las 24 horas del día, laboratorio de primera parte,
la forma de operación del laboratorio en la noche es diferente a la forma de operación en la mañana. Las condiciones ambientales son diferentes, por muy bien establecidos que tengan sus sistemas de control de condiciones ambientales en el laboratorio, pues esto va a ser siempre muy difícil de corregir. Entonces, creo que nos queda claro que hay muchos errores sistemáticos que podrían darse en un laboratorio, pero que, siendo difícil corregirlos, van a formar parte o van a ser tomados en cuenta dentro de la definición de la incertidumbre. El parámetro puede ser, por ejemplo, una desviación típica, en cuyo caso se denomina incertidumbre típica de medida, o un múltiplo de ella, o una semiamplitud con una probabilidad de cobertura determinada. Es una forma de expresarlo, ¿no? Las incertidumbres de medida son se prefiere que se expresen con mucho detalle. La práctica antigua, inicial, cuando recién se comenzó a trabajar el tema de incertidumbre, permitía que a veces se reportara esta solamente en función a la desviación estándar, una, dos desviaciones estándar de la variabilidad que se había percibido, hasta tres desviaciones estándar podrían aplicarse como una medida de extrema seguridad, ¿no? Y entonces el laboratorio pensaba que eso ya resolvía su problema. Puede ser. Miren, tampoco vamos a decir eso está mal. Pero, ¿y si yo quiero mejorar esa incertidumbre? ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde puedo comenzar a mejorarla? No es muy sencillo el asunto, ¿no? Si yo tengo solamente una desviación estándar, ¿a qué le puedo asignar la variación observada? Simplemente tengo una desviación estándar que se asocia a cualquiera de las componentes que estuvo participando. ¿Cuál de ellas es la que generó mayor variación? Por intuición podría alguien pensar que la persona, o es el equipo, o es el reactivo, o es el muestreo, por intuición. Pero yo no puedo iniciar procesos de mejora continua en un laboratorio por intuición. Eso no es lo más recomendable. Entonces, esta forma de estimación de la incertidumbre puede asumir la definición de alguna de las componentes de la incertidumbre total, pero difícilmente vamos a asumirla en la actualidad como una forma válida general de expresar la incertidumbre total de un resultado de medida. Eso difícilmente lo podríamos aceptar en la actualidad. Digo difícilmente. Si el método y la persona sustenta claramente que esa es la única forma de poder definirlo, bueno, revisemos ese sustento. Pero en términos generales, en la actualidad, eso no está tan aceptado, ¿no? Puede ser la definición de una de las componentes de la incertidumbre, pero no es la incertidumbre total. Tercera nota de la definición de incertidumbre. En general, la incertidumbre medida incluye numerosas componentes. Recuerden, la desviación estándar por sí sola no me puede diferenciar esas componentes. Algunas pueden calcularse mediante una evaluación tipo A de la incertidumbre medida. Vamos a ver qué cosa es una evaluación de tipo A partir de la distribución estadística y los valores que proceden de series de mediciones. Y puede caracterizarse por desviaciones típicas. Ya eso es una posición. Yo siempre miraría en base a cuántos datos nos atrevemos a expresar una desviación típica, ¿no? Y siempre mirando gráficamente cómo es que esos datos se están comportando en el momento que los hemos obtenido. La evaluación de tipo A se asocia
mediciones repetidas, básicamente. La otra de las componentes que pueden calcularse mediante una evaluación tipo B de la incertidumbre medida puede caracterizarse también por definiciones típicas, evaluadas a partir de funciones de densidad de probabilidad basadas en experiencia u otra información. Es decir, todas las componentes van a tener una forma de expresión. Vamos a ver un poquito más adelante que hay dos corrientes para la definición de la incertidumbre, ¿no? Una que era la respuesta fácil, que se desarrolló cuando no se disponía en todas partes con ordenadores, computadores, ¿no? Cosa que ahora, a ver, pues muestren un laboratorio que no tiene una computadora, bien difícil, ¿no? Eso no hay, ¿no? Eso es, bueno, sí, puede ser que haya, pero es muy difícil que se dé una situación así, ¿no? En la actualidad es muy fácil tener una computadora. Y cualquier computadora en este momento puede integrar y puede desarrollar programas que trabajen con mucha información. Cosa que antes no se podía hacer. Y entonces ahí es donde se simplificaba el sistema. Esta nota de acá tiene que ver mucho con el método general para la determinación de la incertidumbre. ¿Sí? Ese lo vamos a ver y después ustedes decidirán cuál es el que prefieren, el método general o el método Monte Carlo. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo trabajamos. Pero en general podemos hablar de estas dos formas de expresión. Evaluaciones tipo A, una forma de expresión de cada una de las componentes de la incertidumbre. Evaluación tipo B, otra forma de expresión de las incertidumbres, de las componentes de la incertidumbre. Cuarta nota. En general, para una información dada, se sobreentiende que la incertidumbre de medida está asociada a un valor determinado atribuido mensurando. Por lo tanto, una modificación de este valor supone una modificación de la incertidumbre asociada. Claro. Hay una tendencia en muchos laboratorios, es aceptada por si acaso, no es que eso no deba de hacerse, pero hay una tendencia a definir una incertidumbre en laboratorios de ensayo y una vez establecida o identificada esa incertidumbre, la asocian a cualquiera de sus resultados, o sea, de ese método de ensayo me refiero, ¿no? En un método de ensayo dado, se determina la incertidumbre y después en la práctica, cuando se está desarrollando ese método de ensayo, no es que se determina la incertidumbre cada vez que se obtiene un valor, sino que se le asocia la incertidumbre determinada. Esto porque, debido a que quizás el cálculo, la determinación de la incertidumbre involucró un costo significativo para el laboratorio. Por ejemplo, hacer 20 repeticiones de una determinada medición para ver cómo se comporta estadísticamente, o sea, cómo es su variabilidad. Pero cuando ustedes hacen ensayos de rutina, no hacen pues 20, 30 repeticiones, hacen 2, 3 mediciones, 5, quizás en un caso extremo. Normalmente pues, se repite una medición 2 o 3 veces, nada más. Cuando se tiene esa situación, entonces, claro, estar repitiendo el cálculo de incertidumbre para cada uno de los ensayos sería muy complicado, ¿no? Sumamente costoso. Entonces se busca hacer algo más, más simplificado, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que al modificarse el resultado que nosotros estamos expresando, así la modificación sea muy pequeña, pero al modificarse ese resultado que estamos expresando para diferentes muestras que estamos midiendo, por ejemplo, es probable que la incertidumbre asociada también cambie. Entonces, nuestro estudio tiene que ver hasta qué punto esta situación puede ser considerada como despreciable. Entonces, al hacer una determinación de incertidumbre hay que cuidar, definir bien en qué términos la trabajamos. En laboratorios de calibración, cada vez que se hace una calibración, se determina la incertidumbre de esa calibración. Eso es práctica regular, habitual. Para ser más realistas, la incertidumbre es el producto que genera un laboratorio de calibración. Cuando ustedes ven un certificado de calibración,
El producto que les está entregando en ese momento el laboratorio es la definición, la asignación de un valor de incertidumbre al instrumento de medida. ¿Bien? Entonces, esa incertidumbre está asociada específicamente al instrumento de medida. Y ese es el producto real de un laboratorio de calibración. ¿Bien? Por ello es que el laboratorio de calibración, cada vez que hace una calibración, tiene que determinar obligatoriamente la incertidumbre. Cosa que en los laboratorios de ensayo no necesariamente se realice siempre, ¿no? Los laboratorios de ensayo tienden como les dije hace un momento, ¿no? A determinar una incertidumbre y luego asociar esa incertidumbre a un conjunto de resultados durante un periodo de tiempo, ¿no? Entonces las incertidumbres no se determinan para cada ensayo, para cada medición, para cada vez que se ejecuta el ensayo, sino a veces pues, trimestral, semestral, anualmente. Hay laboratorios que definen su incertidumbre y la mantienen constante y estable. O cada vez que hacen calibrar un instrumento de medición, hacen un recálculo de la incertidumbre, ¿no? Es una alternativa. Pero hay que demostrar que para cualquier resultado que ustedes emitan, se puede considerar válida esa incertidumbre, ¿no? Entonces, esta condición de acá implica una demostración adicional. Otro proceso de validación quizás. Bien. Incertidumbre debido a la definición. Es otra definición que está en el vocabulario y esta hay que entenderla bastante bien. Componente de la incertidumbre de medida resultante de la falta de detalles en la definición del mensurando. Es decir, yo tengo algo que he sometido a medición y este es mi resultado. Y, correcto. Y ese valor de Y tiene una incertidumbre asociada. Correcto. Muy bien. Y eso será igual a algo que está bien definido. Aporta una incertidumbre. Y algo que no lo conozco. Es decir, por muy bueno que sea el proceso de cálculo que tenemos definido para la incertidumbre de medida, no hay proceso de medición que sea ya considerado como perfecto. Siempre hay algo desconocido, algo que no sabemos cómo es que se comporta exactamente o cómo genera variación. En un proceso de medición, por muy detallado que sea su modelo matemático, por muy completo que sea el proceso de cálculo, por muy amplio que sea el estudio desarrollado por aquellas entidades que se hacen responsables de su forma de definición, siempre habrá algo que no está perfectamente definido. Por lo tanto, toda expresión de incertidumbre tiene algo que todavía no se conoce. ¿Bien? Notas específicas que tiene esta definición. A ver, la incertidumbre debida a la definición es la incertidumbre mínima que puede obtenerse en la práctica para toda medición de un mensurando dado. Es decir, por muy cuidadosa que sea, siempre habrá esa incertidumbre. Vuelvo a repetir, puede que esté definida, puede que no. Cualquier modificación de los detalles descriptivos del mensurando conduce a otra incertidumbre debida a la definición. Es decir, si yo descubro algo nuevo, me llevará a un replanteamiento de mi incertidumbre. Hay documentos específicos, en la guía ISO IS 98-3, el documento 3.4 y en la ISE 60359. El concepto de incertidumbre debida a la definición se denomina incertidumbre intrínseca, es decir, incertidumbre propia, inherente, que le pertenece, incertidumbre que, querramos o no, siempre va a estar. ¿A qué se debe? No lo sabemos, pero existe, ahí está. Es como cuando se determinaba la incertidumbre simplemente por desviación estándar, ¿no? Hacía una batería de pruebas de un ensayo, repetía 20, 30 veces un ensayo, 25, como decía en algún momento el documento del SNA, el Servicio Nacional de Acreditación, la directriz del SNA, y ya está. Repetía 25 mediciones,
sacaba la desviación estándar de eso, y esa era la incertidumbre. Incertidumbre intrínseca. Menor que eso, no es. ¿A qué se debe? No lo sé. Simplemente es variabilidad observada. No tengo claramente definido una referencia para decir a qué se puede asociar, qué la genera, ¿no? Entonces, eso es lo inicial, lo básico, ¿no? Algo que por si acaso va cambiando poco a poco, ¿no? A ver, otro par de definiciones asociadas a la incertidumbre también, ¿no? Incertidumbre típica de medida, la incertidumbre estándar de medida, o incertidumbre de medida expresada como una desviación típica, ¿no? Es una forma de expresión en la que la incertidumbre tendrá un comportamiento normal, nos dicen, ¿no? Es decir, es una campana de Gauss perfecta, ¿no? Donde tenemos el valor representativo al centro y tenemos una campana de colas iguales. Ah, ya, perfecto. Es una incertidumbre típica. Incertidumbre típica combinada de medida a incertidumbre típica obtenida a partir de la incertidumbre típicas individuales asociadas a las magnitudes de entrada de un modelo de medición, es decir, algo más complejo, ¿no? Donde tenemos varios elementos. Esta definición es la que nosotros tratamos habitualmente de trabajar, ¿no? Incertidumbre típica relativa de medida. Es el cociente entre la incertidumbre típica y el valor absoluto del valor medido. Es decir, se expresa típicamente como porcentaje. O sea, una vez que hacemos la división, lo multiplicamos por 100 y decimos que la incertidumbre es un valor porcentual asociado al valor medido. Tienden a usarla a veces en diferentes formas de medición, de manera que si el valor medido se incrementa o se reduce, esa incertidumbre también se reduce, ¿no? Tiene un riesgo enorme, sí, porque, a ver, típicamente, vamos a la pizarrita, borramos este grafiquito y hago algo bien simple, miren. Si yo tengo mi gráfica de comportamiento probable de la respuesta de una medición, vamos a graficarlo de manera distinta. Vamos a hacerlo así mejor. Un poquito más grande. Si esta línea de acá me representa la incertidumbre y yo tengo todos los valores que podrían expresarse con un determinado método de ensayo, ¿no? Y yo, partiendo de un valor X, un valor ubicado, digamos, en esta zona, voy a cambiarle de color, un valor que ha sido medido en esta zona, ¿sí? Al cual le asigno una incertidumbre, que es más o menos así. Entonces, yo digo, y las incertidumbres para cualquier otro valor medido en este rango de mediciones, tiene un comportamiento relativo, ya muy bien, entonces saco la respuesta relativa de eso, y claro, a ver, me va a dar partiendo de este valor, una incertidumbre que se reduce hasta el valor más pequeño, ¿no? Y acá también
se reduce, claro. La fracción positiva y negativa se reduce. Y para valores más grandes, claro, irá creciendo. ¿Ah? Ahí está. En teoría esa sería mi gráfica de incertidumbre relativa. ¿Sí? Miren, de este valor medido, vamos a cambiar el color, de este punto hacia acá, yo podría asumir que eso puede suceder. Es decir, del valor medido hacia valores mayores, puede ser que eso suceda. Es decir, la incertidumbre puede ser que crezca conforme el valor que estoy midiendo sea mayor. ¿Bien? Es decir, en la medida en que este valor crece, se incrementa, se hace mayor, la incertidumbre tiende a crecer. Es muy probable. ¿Bien? Entonces cada vez la incertidumbre se hace más grande. ¿Bien? Pero yo no puedo afirmar que conforme el valor se reduzca, ¿no?, esta incertidumbre sea cada vez más pequeña hasta que llegue un momento en que la incertidumbre es totalmente despreciable. No, yo no creo que ocurra eso. Yo más bien lo que sí creo que puede ocurrir es que la incertidumbre en esta zona tenga un comportamiento así. Es decir, no tengo ninguna certeza de que en valores más pequeños la incertidumbre se hizo más pequeña. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo es que se maneja ese criterio de incertidumbre relativa? Puedo declararla del valor medido hacia arriba, es decir, mientras más grandes son los valores, probablemente. Pero no puedo decir que conforme los valores sean más pequeños, la incertidumbre se hace cada vez más pequeña hasta el punto de ser totalmente despreciable. Eso nadie lo puede asegurar. Eso no se puede definir. ¿Sí? Como también no es de extrañar que podría ocurrir que esta incertidumbre, ¿no?, haciendo ya un estudio más detallado, resulta que se mantiene constante, ¿sí?, dentro de estos niveles, ¿ok? No cambia. Por mucho que la magnitud crezca, de repente se mantiene constante. O podría incluso tender a reducirse un poco, pero no se va a hacer cero. ¿Sí? Eso ya el método me lo irá demostrando conforme yo lo voy practicando, conforme voy estudiándolo, me dirá diversos comportamientos. Una respuesta fácil, definitivamente, es expresar a veces la incertidumbre relativa, ¿no? Eso es bastante sencillo, ¿sí?, pero hay que tener mucho cuidado en su uso, ¿no? Valores muy cercanos, alrededor de un valor que ha sido bien estudiado y medido, quizás podríamos asociarlo de esta manera. Pero no hay que lanzar esta expresión como una posibilidad real, salvo que esté plenamente demostrado. Vamos a ver algunos casos, yo les voy a traer algunos casos en principio de calibración, que es lo más fácil de mostrar, pero sí podríamos también analizar algunos de métodos de ensayo, a ver, específicos donde esto de acá pues se evidencia que no puede hacerse una proyección tan sencilla, ¿no? Bien. Incertidumbre objetivo. Otra definición. Incertidumbre de medida especificada como límite superior y elegida en base al uso previsto de los resultados de medida.
La incertidumbre objetivo, por ejemplo, podría estar definida en una prueba de intercomparación de laboratorio, donde nos dicen, usted podrá participar en esta prueba de intercomparación siempre y cuando la incertidumbre que usted logra sea igual o menor a la incertidumbre objetivo. Si es mayor, le sugerimos que revise su método, haga una reevaluación de sus condiciones y cuando pueda cumplirla, recién ahí se inscribe en nuestro programa de intercomparación. Ojo que eso ocurre en un montón de lugares. El hecho de que una entidad que tiene una incertidumbre muy grande participe junto con otros laboratorios que ya lograron perfeccionar, han mejorado sus instalaciones, simplemente degrada a los otros laboratorios. Entonces, por esa razón, simplemente no se les da un pase, o no se les facilita, digamos, la posibilidad de participar en esas intercomparaciones. Digamos que se van volviendo algo así como clubs cerrados, ¿no? Uno va, solicita su inscripción en una prueba de intercomparación y la primera pregunta que les hacen es, bueno, ¿a cuánto asciende tu incertidumbre actualmente para este valor, para una valoración específica? Entonces, si la incertidumbre que ustedes logran reportar está dentro de la incertidumbre objetivo, perfecto, participen ustedes en la intercomparación. Pero si no, simplemente les van a decir, mira, no. Incluso, si la incertidumbre es muy pequeñita con respecto a la incertidumbre objetivo, también pueden objetar su participación, ¿no? Le van a decir quizás, mira, hay algunos criterios que parece que no estás tomando, ¿no? ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta sobre estas definiciones? ¿Está claro el tema? Muy bien. Avanzamos un poquito más, entonces, a ver. ¿Qué es lo que nos dice la norma, la 17025? La norma nos habla de incertidumbre en dos partes puntuales. La primera de ellas, requisitos técnicos generalidades, 5.1. A ver, en este punto la norma que nos dice, muchos factores determinan si los ensayos y o calibraciones realizadas por un laboratorio son correctos y confiables. Estos factores incluyen contribuciones de, a ver, ya, no salen aquí los factores, pero usted lo tiene en el cuadrito, sino que tendría que haber sido la transparencia totalmente automática para que salgan todas las figuritas, no tiene forma de... Vamos a hacer una... Voy acá. No me da. Bueno, no es un problema. Ah, sí, está. Estos factores incluyen contribuciones de personal, instalaciones y condiciones ambientales, métodos de ensayo y calibración, la razón de ser de una acreditación, equipos, la trazabilidad que se puede asociar a esos equipos, ya sea definida por el mismo método o simplemente asociada a los equipos, a los materiales de referencia también, a las sustancias químicas que se utilizan. El muestreo, cuando sea parte o sea considerado por parte del laboratorio como parte de su ejecución, ¿no? El manejo y transporte de muestras, si es que el laboratorio asume esa responsabilidad también, ¿no? Por lo general, por lo menos dentro del laboratorio ya se asume esa responsabilidad. Entonces, todos estos factores
van a contribuir a que el resultado sea correcto y confiable. Eso es lo que va a dar la credibilidad en el laboratorio. Eso es lo que permite acreditar un laboratorio. ¿Sí? Bien. De hecho, estos son los elementos más importantes de la parte técnica, ¿no? Los requisitos 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 de la norma. Bien. La extensión en la que los factores contribuyen a la incertidumbre total de la medición difieren considerablemente entre tipos de ensayo y entre tipos de calibraciones. ¿Bien? El laboratorio debe tomar en cuenta estos factores al desarrollar los métodos y procedimientos de ensayo y calibración, en el entrenamiento y calificación del personal y en la selección y calibración del equipo que utiliza. Bien. Lo que nos está diciendo este requisito en principio es que todos estos factores que hemos visto, personal, instalaciones y condiciones ambientales, equipos, trazabilidad, muestreo, manejo, el método junto con su procedimiento de medición, van a influir, van a contribuir en diferente medida a la incertidumbre total de la medición del ensayo que ustedes realizan. ¿Sí? Es decir, de arranque, este requisito, que a veces las auditorías ni lo miran, nos está diciendo que todo eso debemos incluirlo al definir la incertidumbre que vamos a reportar. El laboratorio debe tomar en cuenta estos factores. Un debe, recuerden que la norma donde dice debe es obligatorio, es un cumplimiento obligatorio. A desarrollar los métodos y procedimientos de ensayo y calibración. Aquí vuelvo a repetir, miren, no dice los métodos de ensayo y procedimientos de calibración. No. Método y procedimiento, ambas definiciones aplican tanto para ensayo como para calibración. El método está publicado. Un laboratorio de ensayo tiene su método publicado. ¿Sí? Un laboratorio de calibración también tiene su método publicado. El procedimiento, ya eso, a veces el método lo tiene, otras veces no. Milagros, ¿querías hacer una pregunta, creo? Ya. Después quizás. Entonces, un laboratorio de ensayo, recuerden siempre, debe tener método, es lo que está publicado, y si el método no tiene suficiente detalle, debe tener el procedimiento. Por lo general, miren, una de las cosas que se trabaja en ese procedimiento es justamente la clara definición de la incertidumbre de la medición. Los métodos de ensayo, en la gran mayoría de casos, no dan mucha información sobre cómo se define la incertidumbre de la medición. Entonces, algo que tiene que hacer el laboratorio es desarrollar su procedimiento de ensayo en el que describe cómo define la incertidumbre. ¿Sí? En el entrenamiento y calificación del personal, ya eso es importante saber cómo defino las competencias específicas de cada persona. Y en la selección y calibración del equipo que utiliza, que se acorde a las necesidades de mi laboratorio y del método específicamente que estoy trabajando, ¿no?
Eso se va viendo en los demás requisitos. Pero lo importante es esto. Todos esos factores van a contribuir en la incertidumbre. Bien. Y el laboratorio tomar en cuenta esos factores al desarrollar los procedimientos de ensayo. Y ya lo leo así en forma específica. Y al desarrollar su procedimiento de ensayo, lo más probable es que ustedes tengan que demostrar, justificar en qué criterio se basa la incertidumbre de medición que se asocia a su método de ensayo. ¿Sí? ¿Qué más nos dice el método? Perdón, la norma 17025. Requisito 546. Estimación de la incertidumbre de la medición. Primera parte. Un laboratorio de calibración o un laboratorio de ensayo que realiza sus propias calibraciones debe tener y debe aplicar un procedimiento para estimar la incertidumbre de la medición para todas las calibraciones y todos los tipos de calibraciones. Y acá nos vamos a tomar un tiempo para pensar y después del break ustedes me van a decir si calibran o no calibran. ¿Sí? La primera respuesta que me dicen los laboratorios siempre es, no, es que nosotros mandamos a calibrar todos nuestros equipos. Y entonces después yo les comienzo a preguntar sobre su forma de ensayo. Y ahí comienzan a surgir tipos de calibraciones que el mismo laboratorio de ensayo tiene que realizar. A veces, todos los días, otras veces, en forma esporádica. ¿Bien? Pero no se libran de hacer calibraciones. Mientras que hacemos un intermedio, vayan pensando a ver los tipos de calibraciones que ustedes ejecutan en sus laboratorios. Muy bien, a ver si ya todos regresaron. Vamos a hacer una pregunta de sondeo. ¿Realizan calibraciones en su laboratorio? Opciones de sondeo. Siempre en todos los ensayos. Solo en algunos ensayos. Solo en un ensayo. Esporádicamente. Creo que sí se hacen calibraciones, pero no lo había pensado. No creo que hagan calibraciones. Definitivamente no hago calibraciones. A ver, hacemos la votación. Va 1, 2, 3, 4. A ver, ¿quién falta? Correcto. Bien, hay una opción más que me ha dado Mirela en este punto. Bien, lo que nos da 3 votaciones para la opción de creo que sí se hacen calibraciones, pero no lo había pensado. Alguien sí estaba consciente de que en algunos ensayos hacía calibraciones y alguien piensa que no creen que se hagan calibraciones. Bueno, la respuesta correcta es... La respuesta correcta es correcto.
van bien en toda la propuesta. En realidad sí, o sea, que no sean calibraciones en un laboratorio de ensayo es muy difícil, ¿no? Trazar una curva de respuesta ya es definir una calibración, ¿no? Porque están calibrando su método instrumental. Establecer la valoración de una sustancia química, un reactivo químico, es un proceso de calibración, es una calibración química, ¿no? El tema es que a veces no lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Eh, Tengo que usar cloruro de sodio con una normalidad del 0.1. Sí, pues, y tengo que verificar que esa normalidad se mantiene en el tiempo. Cada vez que ustedes hacen una verificación de esa normalidad, lo que están haciendo en realidad es una calibración, ¿no? Es calibración química. ¿Sí? Solamente que no lo teníamos tan definido así de esa manera, ¿no? O sea, el tema de calibración más lo vemos al instrumento de medida. Recuerden que ustedes hacen mediciones químicas, hacen valoraciones, y eso es expresar un resultado de medida. Recuerden ustedes que pueden estar utilizando un instrumento de medición o un sistema de medida. Bien, entonces, mi sistema de medida que me permite valorar algún compuesto químico, mi sistema de medida que me permite determinar o identificar una cepa de un microorganismo, tiene que operar de manera correcta. Y uno de los criterios que yo tengo que desarrollar para que pueda operar correctamente es una calibración. ¿Sí? Entonces, a ver, dado que la norma nos habla de esto de calibración, vamos a entrar un poquito en el tema de qué es calibración. A ver, por definición, calibración es la operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa la relación entre los valores e incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones del dispositivo de medición con sus incertidumbres asociadas. Eso es básicamente lo que se hace en una calibración. Yo pongo acá la relación que se ha establecido entre una pesa, patrón de medida, y una balanza, dispositivo de medición o indicación observada. ¿Bien? Y al establecer una relación entre los dos, yo expreso mi resultado de calibración. Este documento que aparece acá, miren, pónganle el nombre que ustedes prefieran. Certificado de calibración, informe de calibración, protocolo de calibración, reporte de calibración, resultado de calibración, registro de calibración. No interesa. El tema de que el documento tenga un título es simplemente eso, un título, nada más. Lo importante es el contenido. Y el contenido es un resultado de calibración. Esta información yo la he visto, por ejemplo, expresada como un pedazo de cinta masking tape adherido a una botella en un laboratorio donde me dicen normalidad 0,99856. Hay una fecha, hay una firma y está. Entonces quiere decir que esa sustancia química que tiene una determinada concentración nominal, tiene un factor de corrección que ha sido redefinido diariamente, semanalmente, quincenalmente, no lo sé, cada laboratorio tiene su necesidad de hacerlo. ¿Sí? Y esa cinta masking tape lo que me está expresando es un resultado de calibración. Claro que debería de estar un poquito más completo quizás. Ese resultado de la cinta masking tape, de repente lo único que me está expresando es la corrección, ¿no? Bien. A ver, ¿a qué se refiere la corrección? Error sistemático de medida. Veracidad. Componente del error de medida que en mediciones repetidas permanece constante o varía de manera impredecible. Mientras que no le puede asignar un valor, es error sistemático de medida simplemente.
Pero cuando yo le puedo asignar un... ¿Qué pasa acá? Cuando yo le puedo asignar un valor, deja de llamarse sesgo de medida, perdón, deja de llamarse error sistemático y se convierte en sesgo de medida. Es el valor estimado de un error sistemático. ¿Sí? Es decir, puedo definir ahora la diferencia que hay entre este punto que era el valor de referencia, el valor real, y este punto promedio que es donde di todos mis datos, ¿no? Esa distancia, eso es lo que se conoce como sesgo de medida. ¿Sí? Y se expresa como corrección. Compensación de un efecto sistemático estimado. ¿Sí? Esa compensación puede tomar diferentes formas, tales como la adición de un valor o la multiplicación por un factor, o bien puede deducirse de una tabla. Es, digamos, el primer valor que me reporta un resultado de calibración. Ojo, que puede ser que la corrección sea igual a cero. Es decir, el error sistemático es tan pequeño, tan pequeñito, que no lo vimos. Y eso es viable, eso se da. ¿Bien? La otra parte del resultado se refiere al error aleatorio. Error aleatorio de medida, componente del error de medida que en mediciones repetidas varía de manera impredecible. Es decir, no sé exactamente cómo se va a comportar. A veces tiende hacia un extremo, hacia una cola, otras veces tiende hacia el otro extremo de la cola, y entonces es algo que se agrupa alrededor de un valor representativo, ¿no? Y eso es lo que nosotros definimos como incertidumbre de medida. Es lo que hemos estado viendo en todas las definiciones, ¿no? Eso obligatoriamente siempre va a aparecer en un resultado de calibración. ¿Sí? Incertidumbre de medida. Y eso siempre deberíamos de identificarlo en cualquiera de los procesos de calibración que nosotros ejecutamos. ¿Sí? La idea es que en una primera etapa establezcamos esa relación, identificando la corrección y la incertidumbre. Y en una segunda etapa se utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Puede ser, vuelvo a repetir, que la corrección es igual a cero, pero la incertidumbre nunca será igual a cero. Lo importante es que cuando yo uso el sistema de medida, cuando yo uso mis instrumentos de medición, ¿sí? Yo voy a observar valores. Y esos valores yo los tengo que corregir. ¿Sí? Aquí había una lectura inicial, pero aplicando la corrección que aparece en este certificado, yo tengo un valor diferente. Y es más, a ese valor le tengo que asociar la incertidumbre, que definitivamente siempre será un poco más grande que la que aparece en el certificado de calibración. Recuerden que el certificado de calibración solamente está expresándome la incertidumbre que aporta el instrumento de medida. Pero esta muestra de alguna manera tiene algo de incertidumbre. El ambiente que hay alrededor de en este momento de medición tiene una incertidumbre. La forma en que he hecho la medición en este momento tiene una incertidumbre, aporta una incertidumbre. Es demás, todos los elementos participan, todos los elementos de la medición participan de alguna manera en este proceso. Por lo tanto, esta incertidumbre que aparece aquí asignada siempre será un poco mayor que la incertidumbre que aparece en el certificado de calibración del instrumento que estamos utilizando. ¿Sí?
¿Para qué calibramos nosotros? Hay 4 razones principales para que un instrumento sea sometido a un proceso de calibración. La primera razón, para establecer y demostrar su trazabilidad. Trazabilidad, por definición, trazabilidad metrológica, porque hay también trazabilidad documentaria, ¿no? Trazabilidad dentro del proceso de producción, hay varias aplicaciones. Pero desde el punto de vista de metrología, trazabilidad metrológica es la propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. Es decir, es una relación. Cadena de trazabilidad metrológica, sucesión de patrones y calibraciones que relacionan un resultado de medida con una referencia. Aquí les pongo yo un ejemplo. A ver, algunos de ustedes, me imagino que de repente todos han trabajado en su laboratorio con un pignómetro. Si alguno no ha trabajado con un pignómetro, a ver, el pignómetro es un instrumento que define un volumen para sustancias líquidas internamente. Es decir, es un envase de vidrio que tiene un volumen muy bien conocido. ¿Sí? Y en algunos casos, como en el que les presento acá en la figura, tiene un termómetro adosado. ¿Sí? Entonces, puede definirme el volumen de un líquido y puede decirme a qué temperatura se encuentra ese líquido. Si yo inicialmente peso el pignómetro y después lo lleno con el líquido que quiero verificar y lo vuelvo a pesar, voy a sacar el peso del líquido. Bien, entonces, para ese volumen del líquido yo tengo un peso definido a una temperatura conocida y entonces lo que voy a tener es la densidad del líquido, ¿no? Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen, pero esto expresado a una determinada temperatura. Bien, si yo quiero someter a calibración este pignómetro, tengo que asociar varios elementos, ¿no? Es decir, el pignómetro, como resultado de calibración, me diría, tiene un volumen de 49,998 mililitros, su valor real de volumen no es 50 mililitros, sino ese es el valor real, por ejemplo, para este instrumento, que tiene una incertidumbre de 0,3 microlitros, ¿no? Y el termómetro presenta una entre los valores de menos 2,5 a 52,5 grados Celsius, presenta una incertidumbre de 0,2 grados Celsius. Correcto. Y de repente no tiene desviación. ¿Está bien? Puede ser, ese es el resultado. Pero ¿esto de qué se asoció? A ver, cadena de trazabilidad. Por un lado, tenemos que al hacer la calibración se utiliza un material de referencia que es agua simplemente. Pero no es cualquier agua, es un agua grado 3. ¿Sí? Y para que sea agua grado 3, responde a 2 normas internacionales. Por un lado, la norma ISO 3696, que define cómo es la característica química, físico-química del agua que se utiliza en laboratorios y que puede ser identificada como agua grado 3. Y por otro lado tenemos la norma ISO 4787 que define la densidad del agua, siempre y cuando el agua cumpla con las características de la norma ISO 3696. Bien, entonces si yo tengo 2 normas internacionales que me permiten fabricar, caracterizar un material de referencia. ¿Sí? La fabricación va a ser dentro de mi laboratorio. ¿Sí? Yo simplemente tomo referencias internacionales. ¿Sí? Entonces, en base a esas referencias internacionales establezco una trazabilidad de esta agua a las normas y por lo tanto esa agua yo la puedo usar con el instrumento. Cadena de trazabilidad, normativa internacional. Cadena de trazabilidad para definir la masa de este equipo. La calibración se hace por gravimetría, teniendo agua de características conocidas, entonces yo puedo hacer mi calibración utilizando una balanza, clase 1, primer eslabón de la cadena, que ha sido calibrado con pesas clase 2, segundo eslabón de la cadena. Que a su vez estas pesas han sido calibradas con unas pesas o contra unas pesas clase E1, tercer eslabón de la cadena,
Y estas pesas clase E1, de alguna manera, siendo patrones nacionales, se relacionan con el prototipo internacional de masa, cuarto eslabón de la cadena. Entonces acá tengo una cadena de trazabilidad para definir el valor de masa, y a partir de ese valor de masa, establecer el volumen. Eso es el método de calibración es por gravimetría. ¿Sí? Y además tengo el termómetro que también es sometido a calibración, entonces ese termómetro se relaciona con un termómetro patrón, que tiene una incertidumbre definida, fue comparado en un baño termostático, que también tiene una incertidumbre definida. Ambos elementos, o el termómetro patrón en principio, ha sido contrastado contra puntos fijos de temperatura, y esos puntos fijos de temperatura que pertenecen al Servicio Nacional de Metrología han sido definidos respondiendo a lo que se describe en la escala internacional de temperatura, el ITS 90, que es la que está vigente en la actualidad, ¿no? Entonces tengo una cadena de trazabilidad para temperatura, tengo una cadena de trazabilidad para definir masa y una cadena de trazabilidad para definir el material de referencia, que es agua, y a través del mismo establecer el volumen. ¿Bien? Entonces, esto es lo que podríamos definir como una cadena de trazabilidad. Es la primera función. Cualquier instrumento que nosotros tenemos al estar calibrado, correctamente calibrado, va a poder relacionarse a patrones nacionales que tienen definiciones internacionales. ¿Sí? Y entonces yo ya puedo confiar de alguna manera en el instrumento de medida. ¿Bien? Segunda razón para tener un instrumento calibrado, para garantizar que las lecturas del instrumento son compatibles con otras mediciones. Bueno, algo que ocurre habitualmente en muchos laboratorios, ¿no? Pedimos a 3 entidades que hagan una medición de algo conocido y me entregan 3 valores y ninguno de los 3 coincide. ¿Bien? Tengo un valor por acá, tengo otro valor en esta zona, y tengo un tercer valor por aquí. ¿Cómo hago para relacionar? La primera percepción es, no coinciden los resultados. Pero si yo reviso los certificados de calibración, ¿no? Identifico los sesgos, las desviaciones que tienen los elementos que participaron en esta medición, y aplico la corrección correspondiente, entonces cada uno de esos valores va a modificar su ubicación en base a la aplicación de las correcciones. Y ahora resulta que estos valores iniciales, que tenían una gran dispersión, aplicando las correcciones, ahora están más cercanos. No son perfectamente coincidentes, eso es cierto. Probablemente eso va a ser muy difícil poder lograrlo, pero se aproximaron más. Habiendo corregido los errores sistemáticos, producto de aplicar a la información existente en los certificados de calibración, la información de calibración, entonces ahora mis resultados se acercaron un poco más. Y si además de eso agregamos la incertidumbre de medición, vamos a encontrar que estos 3 valores, que ya están un poquito más próximos, encuentran una zona de coincidencia estadística. Podríamos definirlo como igualdad estadística, es decir, no son perfectamente iguales, pero hay un rango de valores en el cual estas 3 mediciones coinciden. Entonces hay un grado de coincidencia. Podríamos ya estar encontrando una mejor aproximación, ¿no? Entonces, ahora sí podemos hacer que las lecturas de los instrumentos, de los sistemas de medición que estábamos utilizando, sean compatibles con otras mediciones, puedan ser comparables, puedan ser mejor observadas. ¿Bien? Si no tenemos el resultado de la calibración, vamos a ver datos dispersos y vamos a pensar inicialmente que
esas mediciones no son coincidentes. Pero si aplicamos los datos de las correcciones de errores sistemáticos que nos proveen los certificados de calibración y las caracterizaciones de las incertidumbres que nos proveen los certificados de calibración, entonces vamos a encontrar algún grado de coincidencia entre los resultados. Claro que siempre esto va a estar asociado al grado de competencia que tiene cada laboratorio, a sus reactivos personal, la credibilidad que tiene, cómo ha demostrado competencia técnica, y ahí esto podrá ser más o podrá ser mejor evidenciado. ¿Bien? Pero en principio eso es lo que nos da una calibración, ¿no? Bien. Tercera razón, para determinar la exactitud de las lecturas del instrumento. ¿Qué tan exacto es? Bien. Ya vimos lo que es exactitud, proximidad entre un valor medido y un valor verdadero mensurando, sabemos que se expresa en términos de repetibilidad de veracidad y precisión, perdón, ¿no? Y finalmente nosotros podemos ubicar al instrumento dentro de un grado de confianza. ¿Sí? Mientras menor sea el sesgo y menor sea la incertidumbre, se entiende que el instrumento será más preciso y veraz, tendrá una mejor exactitud. Que tenga sesgo, pero manteniendo una precisión pequeña, es decir, una incertidumbre pequeña, todavía puede ser confiable el instrumento porque yo aplico la corrección, yo las lecturas las puedo corregir, no hay ningún problema, y digamos que el instrumento será bastante confiable. En la medida en que la dispersión crezca, se incremente, entonces ahí sí ya la exactitud entra en un criterio de gran duda. Y peor todavía, si yo tengo imprecisión y falta de veracidad, pues ese instrumento no es muy confiable, ¿no? Lo ideal es que nuestros instrumentos estén dentro de un criterio de exactitud definido, que va a establecer un sesgo máximo y una precisión máxima, es decir, ponemos un límite bien definido a lo que esperamos. Recuerden que la norma ISO 17025 dice que debemos de conocer la exactitud, o mejor dicho, los instrumentos de medida que utilicemos deben tener o deben de alcanzar la exactitud requerida por el método de ensayo. Es responsabilidad del método que defina cuál es la exactitud requerida. Y ojo, si el método no lo estableció, ustedes dentro de su laboratorio tienen que definirlo. ¿Sí? Por lo general los métodos tienden a explicar, a definir claramente qué se espera de la balanza, del termómetro, del manómetro, si es que eso es lo que vamos a usar, del equipo de absorción de rayos X, del equipo de absorción atómica, del equipo de pH, del conductímetro, etcétera. Cualquiera de los instrumentos que ustedes utilizan, del material de vidrio que están usando, bureta, pipeta, matraz, qué sé yo, todos los instrumentos de medida que ustedes tienen dentro del laboratorio, del reactivo que están utilizando, cuál es el grado de pureza que este debe tener, de los materiales de referencia con que están trabajando, cuál es el grado de pureza que tiene cada uno de estos materiales. Entonces, eso me va a definir si es que tengo la exactitud esperada. ¿Bien? Y entonces, establecer y demostrar la trazabilidad, garantizar que las lecturas del instrumento son compatibles con otras mediciones, determinar la exactitud de las lecturas del instrumento, y finalmente para establecer la fiabilidad del instrumento, es decir, que se puede confiar en sus indicaciones. Ojo que nos debe quedar siempre muy clarito. Instrumento de medición calibrado no es sinónimo de instrumento de medición en buen estado. La calibración solo define el tamaño de la desviación, la corrección que se puede aplicar, y el tamaño de la incertidumbre que aporta el instrumento. Pero no nos dice que el instrumento esté bien, como muchas veces se imaginaba, se pensaba antes. Quizás era por un mal uso del término calibración. A veces pensábamos que si un instrumento está calibrado es porque está funcionando bien.
no es así. La calibración, como pueden haber visto por la definición anterior, con todo lo que hemos visto anteriormente, simplemente se ha comparado un patrón con un instrumento de medida. ¿Sí? Y eso se expresa en un documento. Ahora, quien va a utilizar ese instrumento, lo que tiene que hacer es la interpretación de ese documento. Tiene que ver cuánto es el sesgo, cuánto es la corrección. A veces lo definen como error en los certificados, ya eso es parte de cómo hicieron el documento. Y qué tan grande es la incertidumbre. Entonces, esos dos datos los compara contra la exactitud esperada. Como regla práctica, lo que se asume siempre es que la incertidumbre de un instrumento de medida debería ser un tercio de la exactitud, del criterio de exactitud especificado. Por lo general, una exactitud se puede establecer como un valor porcentual, 0.5%, 0.05%, 0.1%. Es decir, hay varios números que podrían asignarse. Pero bueno, es cierto que la exactitud no es algo cuantitativo, pero puede asociarse a ese número. Lo que se entiende es que dentro de ese número debe estar incluido tanto la incertidumbre como el error máximo permitido. El sesgo. Entonces, la incertidumbre no debería ser mayor a un tercio de ese valor porcentual que se le asigna a la exactitud. Y el sesgo, combinado con la incertidumbre, no debería de exceder ese criterio de exactitud, ¿no? Para hacer un ejemplo práctico, a ver, vamos a suponer, borramos estos dibujitos, vamos a suponer que yo tengo un resultado de calibración sesgo, corrección, vamos a poner, corrección mejor, ¿sí? Corrección, dos puntos, a ver si sí. Corrección, sí. A ver qué instrumento nos inventamos acá. Un termómetro. Corrección, 0,23 grados Celsius. ¿Sí? Incertidumbre, 0,3 grados Celsius. Vamos a suponer que ese es el resultado de una calibración, de un termómetro. Y me dicen que especificación del método. A ver, leemos el método y nos dice, utilice un termómetro con exactitud de 0,5 grados Celsius. Ya está. Muy bien. Entonces, yo lo que tengo que hacer es combinar, ¿sí? La corrección el error total del instrumento es igual a la corrección más incertidumbre.
es igual a 0,23 grados Celsius más 0,3 grados Celsius. Y eso es igual a 0,53 grados Celsius. ¿Correcto? La corrección pudo haber sido positiva o negativa. Se ve simplemente como valor absoluto. No necesito restarlo ni sumarlo. Simplemente se ve como valor absoluto. Y la incertidumbre siempre va a ser un parámetro, es decir, es un valor positivo, ¿no? Parámetro no negativo, me dice la definición, ¿no? Entonces, ambos se suman y me da un valor de 0,53. 0,53 excede ligeramente este criterio de exactitud. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo tengo que tomar algún criterio. ¿Sí? Vamos a ver. Instrumento de medición en buen estado, posiblemente no lo es. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en ese caso? Bien. Vemos esas características, ¿no? Clase de exactitud, eso está definido para un instrumento. Si vamos a algunas definiciones, las pesas, por ejemplo, se definen como clase E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3. Las balanzas se clasifican como clase 1, 2, 3, 4. Hay instrumentos como los termómetros que se definen con una relación porcentual entre el error máximo que puede aceptarse y el alcance máximo del instrumento. Puede ser. Lo importante es que las clases de exactitud definen por lo general un error máximo permitido. Valor extremo del error de medida con respecto a un valor de referencia conocido permitido por especificaciones o reglamentaciones para una medición, instrumento o sistema de medida dado. Este error máximo permitido puede ser el criterio de exactitud que da un método de ensayo. Puede ser. Puede ser un criterio de exactitud dado por una norma internacional referida a la fabricación de un instrumento. Puede ser un criterio publicado por el fabricante de un instrumento de medida, o podría ser finalmente un criterio especificado por cada laboratorio de acuerdo a sus necesidades. Lo importante es que esté definido. La norma lo que dice es que el instrumento debe cumplir con la clase de exactitud asignada, y eso significa que cumpla con el error máximo permitido. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunas normas que nos mencionan este término. La ISO 9001, para los que trabajan con esa norma, nos da un término, ¿no? La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento de medición puede realizarse y se realiza de una manera coherente con los requisitos de seguimiento de medición, y cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe calibrarse o verificarse o ambos. Muy bien. Calibrarse ya vimos. Es una cosa. Pero siempre aparece el término verificarse o ambos. En esta norma lo que hay que entender por verificación es un proceso funcional, básicamente. Yo lo uso a criterio de calibración o veo su funcionamiento, es decir, verifico la funcionalidad del instrumento. Pero cuando me dice ambos, quiere decir que yo calibro y verifico. Y eso, pues hay que entenderlo bien. Veamos la misma norma 17025, ¿qué cosa es lo que nos dice? Requisito 5.5, específicamente el 552. Algo que ya estuve mencionando, ¿no? Los equipos y su software utilizados para los ensayos, las calibraciones y el muestreo deben permitir lograr la exactitud requerida. Bien, eso está bien definido en este requisito. ¿Sí? 552. Antes de poner en servicio un equipo se debe calibrar o verificar con el fin de asegurar que responde a las exigencias especificadas.
¿Cuál es la exigencia especificada? La exactitud requerida. El equipo debe ser verificado o calibrado antes de su uso. Nos ponen este término verificación. ¿Qué es lo que se debe entender por verificación? Por definición, verificación es la aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos especificados. Y nos ponen varios criterios ahí, ¿no? Ejemplo 1. Confirmación de que un material de referencia declarado homogéneo lo es para el valor del procedimiento de medida correspondiente, para muestras de masa de valor hasta 10 miligramos. Si la muestra es de más de 10 miligramos, no sé si es que la verificación de homogeneidad seguirá siendo válida. ¿Bien? Eso es una aplicación del término verificación. Otra aplicación, la confirmación de que se satisfacen las propiedades de funcionamiento declaradas. Ajá, eso es verificación funcional. O los requisitos legales de un sistema de medida. Eso es verificación legal, metrología legal. ¿Bien? Ejemplo 3. La confirmación de que puede alcanzarse una incertidumbre objetivo. Ya hablamos lo que era la incertidumbre objetivo al inicio, ¿no? Algo que está definido que se puede alcanzar con un método de ensayo, y entonces nosotros tenemos que demostrar, a través, es decir, tomando evidencia objetiva, de que podemos alcanzar ese requisito, esa especificación. Algunas notas adicionales que nos pone esa misma definición. Cuando sea necesario, es conveniente tener en cuenta la incertidumbre de medida. Claro, al hacer una verificación es una condición que hay que considerar. El elemento puede ser, por ejemplo, un proceso de medida, un procedimiento de medida, un material, un compuesto, un sistema de medida. Es decir, puede ser, la verificación va a diferentes aplicaciones. Los requisitos especificados pueden ser, por ejemplo, las especificaciones del fabricante. ¿Está bien? En metrología legal, la verificación tiene una definición específica en el vocabulario internacional de metrología legal. En general, la evaluación de la conformidad puede conllevar examen, marcado, emisión de un certificado. Bien. Nota 5, algo muy importante. No debe confundirse la verificación con la calibración. Y esto es bueno recalcarlo, miren. Montones de laboratorios, o laboratoristas, mejor lo decimos así, o personas que tienen que ver con el uso de instrumentos de medición, siempre expresan de que ellos no hacen calibraciones complejas, sino que solamente hacen verificación. Y cuando uno le pregunta, ¿y cómo es tu verificación? Bueno, es un proceso de calibración más simplificado. No, están tergiversando ahí la definición. Yo quisiera que algún día alguien me encuentre o me proporcione esa definición de verificación. No existe esa definición de verificación. Lo que sí existe, evidencia objetiva, no debe confundirse la verificación con la calibración. Y algo más, no toda verificación es una validación. Es decir, cuando nosotros hemos visto el curso de validación, ¿no? Los procesos que se han llevado a cabo para una validación terminan haciendo verificación, pero no todas las verificaciones son validaciones. ¿Bien? O sea, no se puede generalizar a la definición de uno para el otro. En química, la verificación de la identidad de una entidad o de una actividad requiere una descripción de la estructura y las propiedades de dicha entidad o actividad. Ya eso es una aproximación más específica, ¿no? Lo importante es que tengamos esto bien en claro. Verificar no es calibrar. Verificar no es hacer un proceso de calibración simplificado. Esta es la definición del vocabulario internacional de metrología legal, procedimiento que incluye el examen y la marca de emisión de un certificado de verificación que constata y confirma que el instrumento de medición cumple con las exigencias reglamentarias, es decir, es un criterio de aprobación o rechazo. En general, verificación es eso, apruebo o rechazo, acepto, no acepto.
¿En base a qué? Al cumplimiento del requisito. ¿Cuál es la evidencia objetiva? El resultado de la calibración. ¿Bien? Entonces, yo lo que tengo que tener bien definido es mis errores máximos permitidos, ¿sí?, y el resultado de la calibración. Y entonces yo comparo incertidumbre asociada con el sesgo. No hay sesgo, y la incertidumbre, como buena práctica, es 1/3 del error máximo permitido. Este resultado está muy bien. El instrumento está aprobado. Mi evidencia objetiva es el resultado de la calibración. La incertidumbre se asocia para poder ejecutar el proceso de verificación. Una de las notas lo definía de esa manera. Puede ser que exista un sesgo, pero mientras que la combinación del sesgo y la incertidumbre estén por debajo del error máximo permitido, entonces el instrumento está aprobado. ¿Un instrumento de medición puede tener errores? Sí, claro que puede tenerlos. Es normal. Pero que estén dentro de lo aceptable. Criterio de exactitud especificado. Puede ser que el sesgo me lleve a un punto en el que, combinado con la incertidumbre, coincidan con el error máximo permitido. Sí, es factible, y ahí yo estoy seguro de que el instrumento cumple, lo puedo aprobar. ¿Puede exceder la incertidumbre combinada con la desviación? Y a partir de ahí todavía puedo decidir que el instrumento esté aceptable. Mi nivel de confianza será menor, como ocurrió en este pequeño ejercicio, ¿no? Este resultado excedió ligeramente el criterio de exactitud especificado, pero quizás puedo asumir la responsabilidad de decir, aprobado, lo acepto. ¿Bien? Cuando el sesgo coincide con el error máximo permitido y la incertidumbre está tanto por encima como incumplimiento como por debajo como cumplimiento, es ya una decisión relativa. Depende de muchos factores que podría tomar un laboratorio para decidir si sigue usando este instrumento de medida o no. ¿Bien? Si supera un poquito, ya comienza a entrar en la zona de duda de rechazar el instrumento. Y eso se va a mantener mientras que la incertidumbre esté todavía dentro. Cuando ya la incertidumbre solamente está tocando el límite, pues tengo una certeza del 95% de que no cumple. Y si excede, la combinación del sesgo menos la incertidumbre está por encima del error máximo permitido, entonces definitivamente eso no cumple. No se olviden también el otro criterio. Si la incertidumbre es mayor a 1/3, ya comienza a entrar dudoso. Podríamos definirlo como dudoso entre mayor a 1/3 y un 50% del error máximo permitido. Si la incertidumbre es mayor a un 50% del error máximo permitido, ese instrumento no es muy confiable para demostrar el criterio de exactitud especificado. El error máximo permitido, recuerden siempre, se asocia a ese criterio de exactitud que podría tener un instrumento, ¿sí?, o un método, o que especifique un método. Entonces, a ver, el primer criterio está en que el laboratorio debe usar instrumentos calibrados, hace calibraciones y hace incertidumbre. ¿Sí? Profesor, ¿puede repetir un poquito más despacio cómo sería la regla? Es 1/3 de la incertidumbre no debe exceder a la exactitud. ¿Cómo es? Ahí me mareó, porque después le habló el porcentaje. Ok, a ver. La incertidumbre, en el peor de los casos es lo que se define. El peor de los casos debería ser 1/3 del error máximo permitido. Es decir, en el ejemplo que yo hice aquí en la pizarrita, si yo digo que
la exactitud del termómetro. Tengo un método de ensayo y me dice, este termómetro debe tener una exactitud de 0,5 grados Celsius. Puede ser que lo definan de esa manera. Bien, la incertidumbre de ese termómetro no debería de ser mayor a 1/3 de este tamaño de temperatura. Entonces, 1/3 de esto es 0,5 entre 3 va a ser igual a 0, redondeémoslo más o menos 0,40 y 0,15. Le ponemos ahí simplemente una aproximación, 1,57, ya no sé. No vamos a hacer un cálculo exacto. Pero digamos que este sería el tamaño máximo de incertidumbre que debería haber tenido ese termómetro. Sin embargo, el certificado nos está diciendo que su incertidumbre es 0,3. Eso ya nos dice que este termómetro no es muy confiable. ¿Cuál es el criterio? Peor de los casos, 1/3 del error máximo permitido. Entre 1/3 y el 50% del error máximo permitido, esa incertidumbre entra en el campo de lo dudoso. Es decir, no debió ser mayor a 1/3, bien, pero excedió 1/3. Si está entre 1/3 y la mitad del error máximo permitido, es un instrumento que puede ser de uso dudoso. Quizás me va a traer complicaciones. El sesgo tendría que ser casi nulo para que el instrumento no presente riesgos. Si la incertidumbre es mayor a un 50% del error máximo permitido, es decir, mayor a 0,25, entonces ese instrumento no es confiable. Este instrumento que tiene una incertidumbre 0,3, para este grado de exactitud no es confiable. No me va a dar mediciones confiables. Es decir, la más pequeña desviación que presente ya va a entrar en duda si se está cumpliendo el criterio de exactitud o no. ¿Sí? ¿Me expliqué mejor? No es algo por si acaso que esté normado. Sí, profesor. Gracias. Ok. No es algo que esté normado. Miren, esto no lo vamos a encontrar. Este criterio sí está más o menos acorde. Bien, ya hemos llegado a este acuerdo. 1/3, y sí se puede definir así, y el sesgo va tendiendo hacia los extremos, entonces ya cuando se excede el sesgo y hay una parte nada más de la incertidumbre que está dentro, entramos en la zona de posiblemente rechazar el instrumento. El problema está en ponerse de acuerdo sobre el tema de cuán grande debe ser la incertidumbre. El peor de los casos, y esto sí lo vemos mucho por ejemplo, en pruebas de intercomparación entre laboratorios en calibración. Si la incertidumbre es 1/3, mayor de 1/3 del error máximo permitido, entonces el instrumento entra en conflicto con la credibilidad que se puede tener, ¿no? Vean ustedes, hay muchos certificados de calibración, por ejemplo, de pesas. Se reporta una incertidumbre que es exactamente igual a 1/3 del error máximo permitido. Ustedes les ponen ahí, en el certificado de pesas, les ponen a ustedes la pesa con la clasificación de las pesas que han mandado a calibrar. Ahí aparece el error máximo permitido de las pesas y compárenla con la incertidumbre que les reportan. Siempre la incertidumbre es 1/3 del error máximo permitido. Les aseguro que probablemente el laboratorio logra incertidumbres menores que esa, pero por seguridad reporta esa incertidumbre. Pero no les va a reportar una incertidumbre mayor a 1/3, porque ahí sí estaría entrando en duda a la credibilidad de la pesa, la posibilidad de que esté cumpliendo realmente con la exigencia de exactitud, ¿no?
Entonces, ese tema hay que cuidarlo bastante porque en la medida en que la incertidumbre sea muy grande, va a poner en duda nuestros resultados. Entonces hay que cuidar muy bien de cómo demostramos el criterio de exactitud que nos piden en los métodos de ensayo, ¿sí? En la medida que lo expresen. Sabemos que hay muchos que no ponen mayor definición. Retornamos a nuestra norma, la ISO 17025. Requisito 5.4.6, estimación de la incertidumbre de medición. Y dice, los laboratorios de ensayo deben tener y deben aplicar procedimientos para estimar la incertidumbre de la medición. En algunos casos, la naturaleza del método de ensayo puede excluir un cálculo riguroso, metrológicamente y estadísticamente válido, de la incertidumbre de medición, pero eso no quiere decir que no lo haga. ¿Bien? Da algunas alternativas, ¿no? Sigue explicando ahí la misma norma. Una estimación razonable se debe basar en el conocimiento del desempeño del método y en el alcance de la medición y debe hacer uso, por ejemplo, de la experiencia adquirida y de los datos de validación anteriores. Esto es una buena salida, digamos. Tiene mucho que ver con, en el año 2005, todavía los laboratorios estaban en un proceso de adecuación. Si hacemos un poco de historia, a ver, la guía 25, la guía 025, la predecesora de la norma ISO 17025, la guía 25 solamente mencionaba el tema de incertidumbre, pero como algo que aparentemente solo se relacionaba a los laboratorios de calibración. ¿Sí? Y entonces, los laboratorios de ensayo, no solamente acá en el país, sino en todo el mundo, antes del año 2000, se acreditaron sin declarar incertidumbre de medida. Cuando salió la versión de la norma ISO 17025 en el año 2000, se puso esta expresión, donde nos decían, bueno, mira, haz lo que puedas, pero declara algo. No puedes quedarte sin hacer una declaración de incertidumbre. Al no hacerlo, no estás demostrando competencia técnica. ¿Sí? Pero esto fue algo de transición. En la versión del año 2005 no se quitó porque todavía muchos laboratorios seguían en proceso de transición, estaban haciendo un trabajo muy arduo, muy complejo, es cierto, para poder definir estos criterios específicos para cada uno de sus ensayos. ¿Sí? Entonces, este párrafo básicamente es una expresión asociada a una situación coyuntural. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la norma en este punto? Cuando se estima la incertidumbre de la medición, y esto ya lo está generalizando, se debe tener en cuenta todos los componentes de la incertidumbre que sean de importancia en la situación dada, utilizando métodos apropiados de análisis. En otras palabras, ahí nos está diciendo que hay que ver personas, hay que ver infraestructura, condiciones ambientales, patrones, instrumentos, es decir, todo lo que interviene como factores de influencia sobre el resultado de medición. Eso tiene que ir mejorándose y superándose. ¿Sí? Entonces, el párrafo anterior, esta expresión de acá, es coyuntural, momentánea, pero no es tan aceptable para la actualidad. Probablemente en la nueva versión de la norma ISO 17025, esta expresión salga.
y nos quedemos solamente con la que aparece acá. ¿Qué hay que entender por esta expresión? Bueno, nuestra mejor aclaración la da el Servicio Nacional de Acreditación. ¿Qué cosa es lo que especifican ellos? ¿Lo saben? Tarea para la casa. Con esto daríamos por cerrada la clase.